No necesariamente está ni echado a perder, ni está malo, ni está contaminado. No, o sea, simplemente o no tiene la mejor vista, ¿no? Estamos viendo ahí en pantalla unas papas que no son precisamente las más bonitas, ni las zanahorias, y todo eso se desecha. Un dato verdaderamente alarmante a nivel mundial, y esto lo da el Banco Mundial, que el 30% de la producción de alimento en el mundo se desecha, o sea, es desperdicio. Y otro de los datos más importantes y más, bueno, escandalosos, es que de ese 30%, el 50% es de desperdicio en los hogares. Amigos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Pues hoy tenemos un tema por demás, no solamente interesante, híjole, importante, importantísimo de comentar y pues para hacer conciencia. Tenemos varios datos que vamos a mencionar a lo largo del programa sobre la cantidad de alimento que se llega a desperdiciar en nuestro planeta. Hablamos de que hay un problema de crisis de energía, un tema de calentamiento global, muchos temas ahí muy complejos. Pero ninguno, créanmelo, se equipara al tema del desperdicio de comida. Y estamos hablando de que el desperdicio de la comida se da en toda la cadena, desde los productores hasta los consumidores. Hola, Así amor. es, así es. Hola Yeye, ¿cómo estás, José Jaime? Hola amigos, Constanza aquí les saluda. Con mucho gusto también de saludarles y con este tema que empezó como algo que pues considerábamos un tema interesante, pero ahorita ya lo estamos tomando como bandera y más adelante les vamos a mencionar por qué, o más bien de qué maneras. Y pues para empezar tenemos que hablar de un término que existe desde hace mucho, que es la cocina del aprovechamiento. La cocina del aprovechamiento ha existido desde que el hombre puso pie en la tierra, es más, creo que los animalitos son los mejores para hacer la cocina del aprovechamiento, porque nosotros aprovechamos mejor nuestros recursos tristemente cuando tenemos carestía. Entonces, en la prehistoria, pues había carestía, habían días y días que no comían las familias. Imagínense cuando tenían la comida, pues se comían todo lo que se podían comer, todo lo que el colmillo podía partir. Y pues bueno, así fue evolucionando, pero finalmente la historia nos lleva a aprovechar la comida y como les mencioné hace un momentito, especialmente en carestía. Entonces, así ese término es la cocina del aprovechamiento. Y pues bueno, como parte de este aprovechamiento, pues se han hecho tecnologías y nuevamente remontándonos a la prehistoria o remontándonos antes de que hubiera electricidad y antes de que hubiera el refrigerador, etcétera, pues la comida se preservaba con sal, la comida se preservaba, se secaba, donde vivía la gente cerca del hielo, pues bueno, se congelaba, etcétera, pero se tenía que comer hasta el último pedacito de comida porque era una cuestión de supervivencia. En efecto, tenemos pues muchos ejemplos, pero en esa época donde no se contaba con que pues voy a dejar esto poquito para comérmelo después o se consumía. Y entonces se utilizaba, como bien comentas, el tema de la sal. El tema de la sal, cuando le pones la sal por completo alrededor del producto de una carne o de un pescado, lo absorbe, se puede decir. Sí, no, y además se elimina todo el agua, ya no está hidratado, entonces ya no es apto, además el pH, entonces ya no es apto para que las bacterias y estos microorganismos Se se reproduzcan y vayan reproduzcan. creciendo, Ajá, ¿no? entonces todo eso, pues es de lo que se trata, es el juego, ¿no? Del frío. Es más, otra forma de preservar y que se usa hasta la actualidad es que ponen la carne dentro de la grasa de la carne y lo pueden dejar fuera del refrigerador por una temporada ya cocinado, desde luego. Entonces, pues es una forma y fíjense que tenemos unos ejemplos muy específicos, ya yéndonos mucho más acá, las guerras. Las guerras han sido
una razón para usar o para practicar por necesidad la cocina del aprovechamiento, ¿no? Y tenemos aquí nosotros pues 3 ejemplos muy claros, no sé si quieras hablar de ellos, Yeye, o me sigo derecho. Son 3 ejemplos en tres diferentes épocas de nuestro planeta, pero todos en el siglo pasado. Sí, mira, comentábamos que cuando la gente se movía de lugar en lugar, o sea, pues caminaba alrededor y encontraba verduras, encontraba en diferentes productos en el piso, y de ahí viene el tema de, por ejemplo, la flor de calabaza, En la revolución, en la exactamente, Revolución iban Mexicana, caminando correcto. todos estos, el ejército revolucionario, y en el camino, o sea, no había cocina, ¿no? Tenían que ir comiendo lo que iban encontrando en el camino, y recogían flor de calabaza, recogían las Verdolagas. verdolagas, recogían diferentes hierbas y flores, y con eso cocinaban, y les aseguro que no quedaba una sola. Claro, cuando tenían suerte también les alcanzaban a hacer tortillas en diferentes lugares donde iban llegando y todo, pero cuando no había, el campo abastecía y se comían todo, la cocina, el aprovechamiento. Y tenemos otros 2 ejemplos, uno, como lo pueden ver en la pantalla, en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, por ahí de los 40 del Correcto. siglo pasado, y en Gran Bretaña se popularizó en un hotel, porque acuérdense que en una guerra pues no nada más sufren las casas, sufren pues así que todos, Todo. todos, ¿no? Hotel Así es. elegante o no elegante, y bueno, un hotel fue que sacó este pan, que está relleno de verduras, y entonces es un pan pues que hasta la fecha es una receta pues que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita les voy a decir el nombre del pan, el pan Woolton. Y por otro lado tenemos lo que es en los 50, en la guerra de Corea, una sopa que se llama Buji Jihai con J. Y bueno, lo que hacían ellos es que es una sopa que ya era tradicional de Corea, que es una sopa muy densa, como pueden ver en la imagen, pero además ellos, para alimentarse mejor, pues se encontraban hot dogs y se encontraban spams, las latas estas spam, ¿verdad? Se Sí, que, llamaban que de era con el embutidos. embutidos, y entonces a esa sopa le añadían las sobras del ejército de Estados Unidos, y hacían esta sopa todavía más, pues así que más Más densa. llenadora, más Ajá. densa. Entonces, la guerra, las hambrunas, las sequías, diferentes situaciones ahí, o sea, pues en el planeta, pues nos han llevado a hacer esta cocina del aprovechamiento. Así es. Hay muchos platillos que han surgido de estas, pues, de estos modelos, ¿no? Que en ese momento, pues, era de subsistencia, ni siquiera eran económicos. Estamos hablando, pues, de los tacos, ¿no? De las quesadillas, del pan tomate, el El pan pan tomate. tomate en España. Estamos comentando también, pues, del pastel azteca. Y, Si se fijan, son platillos a donde se integran, pues, varios sabores y varios ingredientes, ¿no? sí, exacto. El pan tomate pues se hace con pan duro, entonces nada se tira. El pan molido, por ahí tenemos una imagen en la que tenemos ejemplos. Está el pan molido, las croquetas de papa, que les dicen que están rellenas de tropezones, en España también, pues lo que sobraba del jamón, lo que sobraba del verdurita, lo que sobraba, le ponían a la tortita de papa, a la croqueta, y entonces se aprovechaba hasta el último pedacito de carne. Otros ejemplos que tenemos ahí, como dice Yeye, las empanadas, la sopita del centro, ¿no? La sopa de verdura, que también, Ah, pues hace claro. que con toda la verdura que queda una calabacita que queda, es la sopa de la abuelita. Y la sopa, bueno, pues que debemos de probar hasta ahorita, pero vamos a hablar precisamente del aprovechamiento de la basura y cómo ha cambiado hasta la sopa de verdura. Y es un concepto, pues, que tiene que evolucionar porque le llamamos basura a todo eso que queda. No necesariamente está ni echado a perder, ni está malo, ni está contaminado. No, o sea, simplemente o no tiene la mejor vista, ¿no? Estamos viendo ahí en pantalla unas papas que no son precisamente las más bonitas, ni las zanahorias, y todo eso se desecha. Un dato
verdaderamente alarmante a nivel mundial, y esto lo da el Banco Mundial, que el 30% de la producción de alimento en el mundo se desecha, o sea, es desperdicio. Sí, Entonces, nada más piensen algo. Eh, Hay un 30% más de procesos de producción, de consumo de energía, de camiones transportando materias primas, verduras, frutas, por todos lados. Todo es un 30% más dado a que se desperdicia. Y otro de los datos más importantes y más, bueno, escandalosos, es que de ese 30%, el 50% es de desperdicio en los hogares. en los hogares. Entonces, amigos, esto nos trae a la tendencia, porque ahorita es una tendencia en muchos restaurantes Michelin, con estrellas Michelin y que están calificados pues así como los mejores restaurantes, que se aprovecha la basura y está entre signos de interrogación basura porque lo considerábamos basura, pero si nos ponemos a observar, ¿por qué lo tiramos? ¿Por qué lo tiramos? Porque queremos que la comida se vea bonita, porque queremos que, porque nos enseñaron a cocinar sin los rabitos de la verdura y sin las raíces del apio, por ejemplo, del cilantro, por ejemplo, Sí, porque las cáscaras. ajá, las cáscaras, entonces todo eso se está tirando a la basura. ¿Cuánto tenemos de personas que en México nada más están en peligro de Sí, 28 millones de mexicanos viven en inseguridad alimentaria. inseguridad alimentaria? Entonces estamos hablando de aproximadamente la cuarta parte de la población. Entonces, si empezamos a hacer cuentas sobre que el 30% de sus alimentos se tiran en diferentes momentos de la cadena, y por otro lado tenemos a la cuarta parte de la gente, en automático se podría alimentar. Alguna vez tuvimos la experiencia de ver en un restaurante, una vez en Estados Unidos y una vez en México, a donde pues bueno, ya tenían que limpiar y los platillos en perfecto estado, todos directo al basurero, pero directo al basurero. Y en Estados Unidos igual, se acumulaban bolsas y bolsas y toneladas, y pues en un momento que no existía este cuestionamiento ético y cuestionamiento de todo tipo, decían, no, pues es que nos queremos evitar una demanda y preferimos tirar todo, y pues bueno, eso ya va dentro de nuestro costo. Entonces acordémonos también, amigos, de que ahorita pues hay una inflación muy alta. Estamos entre el 7 y 8%, algo que no hemos visto hace 20 años. Entonces, si consideramos que hay un 30% de sobrecosto porque hay un desperdicio, pues bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Exacto, tenemos tarea. Fíjense que hay una frase, una de estos chefs que tienen sus estrellas Michelin y son súper reconocidos a nivel mundial por muchas razones, pero una de ellas es que ellos hacen el trash cooking, que es como se conoce a nivel mundial este movimiento. Él dice que les tocó un invierno muy crudo, esa es la historia. Entonces ellos ya habían comprado para el invierno, pero fue más crudo de lo que ellos creían. Entonces en sus narices se les empezó a vaciar la alacena del restaurante. Y entonces se paró enfrente de la alacena y con su equipo dijo, a ver, tenemos que ver esto desde otra óptica. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? ¿Y qué podemos hacer con lo que hay ahí adentro? Seguramente tenían papas, seguramente tenían pues el camote, toda esta verdura que se puede guardar por mucho tiempo. Y entonces él hizo un nuevo menú de emergencia y se dio cuenta que el valor de los alimentos que tenía era muchísimo. De repente ya no tenía salmón, que le costaba el kilo pues muchísimos euros, esto es en Dinamarca, pero se dio cuenta que en ese momento la zanahoria valía más porque la tenía. Entonces aquí hay una frase que dice dice una vez en su restaurante, dice, una vez que dejamos de valorar los ingredientes por su costo, nos dimos cuenta que todos los ingredientes tienen el mismo valor culinario. Entonces, en un momento de carestía, de veras que no te va a importar si tienes unos frijolitos que son deliciosos y son súper nutritivos, o tienes nuevamente un salmón, o tienes por ahí un caviar. Entonces, la verdad es que puedes hacer unos platillos increíbles.
y no debes de desperdiciar un plato de frijoles tanto como no debes de desperdiciar un plato de caldo de res, ¿no? Entonces, esa es la invitación, amigos. La verdad es que esto empezó nuevamente como una investigación de una cuestión, de una tendencia, pues que se veía interesante y además pues que prudente empezar a seguir. Pero fíjense que más allá de eso, pues nosotros queremos tomarlo como bandera y también la idea de un chef peruano, no sé si la quieras compartir, que nos llamó mucho la atención, que habla de que Recuérdamela. sí, 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 de que en el aprovechamiento de los alimentos, pues nosotros podemos ir a la cocina y ver lo que tenemos y usar nuestra creatividad, pero otra fuente que nos hace crecer como humanidad también es investigar qué están haciendo en otras cocinas de otros países para acercarnos como seres humanos a la cocina de otros países, que son, siempre, todos somos hermanos, pero además cómo usan la cáscara del plátano, en algunas culturas se la comen y hacen cosas deliciosas. Nos contaba ahorita el Eduardo Claro. una receta de taquitos, ¿no? Sí, de taquitos de Jamaica, ¿no? A donde se fríe la flor de la Jamaica con un poco de chilito, aceite y sal. Y pues ya haces unos tacos, ¿no? Estamos comentando acerca también de la piña, cómo se puede aprovechar la parte del centro de la piña, al igual que que la cáscara, ¿no? Entonces hay mucho que se puede y se debe de aprovechar. Amigos, consideremos de que un tema de contaminación más que muchos otros, es el mover 30% más de lo que deberíamos de mover. Estamos hablando de la tendencia vegetariana, de la tendencia vegana, de que muchos campos se han convertido de ser campos agrícolas a campos para alimentar a las vacas y todo eso. Pero créanme, el tema del 30% del desperdicio es más allá y más grande. Genera ozono, genera todo tipo de contaminación. Y nos podemos ir a todos los medios de transporte, en toda la cadena de suministro. No sé, que los productores, pues en ese momento, pues no reciben el precio justo por sus productos que Así dicen, es. preferimos tirarlos. Tirarlos. Entonces, todo eso que conceptualmente pudimos pensar que es insólito, eso sucede. Entonces sí Y ad- es una bandera muy importante que consideramos vamos a tomar como goloso gourmet, porque también Así eh, es. no solamente es lo glamoroso, lo agradable, pues sí, lo que lleva la tendencia. Esto es un tema básico, es un tema de supervivencia. Así es. Entonces, de verdad que nosotros pretendemos poner nuestro grano de arena. Hay algunas empresas que estamos empezando a investigar sobre qué están haciendo. Hay un concepto de economía circular, ¿no? De aprovechar mejor los insumos, pero todavía no lo queremos mencionar porque necesitamos profundizar más esa investigación y de verdad dejar un, pues un granito Un en ese granito de proceso. sal, no de arena, un granito de sal Exactamente por el ahí en el grano. camino. Amigos, hay muchas cosas que podemos hacer cada quien en nuestras casas, con nuestros amigos que hemos platicado de los restaurantes. Créanos que también nos vamos a acercar. La verdad es que queremos ser parte de esta tendencia a nivel mundial. En México, pues no se escucha, ya se habla, pero no hay mucho, todavía no hay mucho eco. Nosotros, por favor, pasemos la voz. Hay que cocinar con basura. Ahora, basura nuevamente entre comillas, porque lo que nosotros veíamos como basura no lo es. No lo es. Entonces, bajemos nuestro desperdicio, hagamos caldos con los huesos del pescado, Así las es. cáscaras del huevo, las podemos usar para hacerles unas cosas a las mascotas o poner en las plantas, los rabitos de la zanahoria. Lo que vamos a hacer nosotros como parte de esta bandera que estamos tomando es publicar en nuestras redes qué hacer con la cáscara del aguacate, qué hacer con diferentes alimentos para poderlos aprovechar al 100%. Y creo que no te diste cuenta, JJ, pero nos acaban hace como 2 minutos de mostrar el letrero de que ya La teníamos cinco tarjeta amarilla. minutos, la tarjeta amarilla literalmente de que se nos está acabando el tiempo. Amigos, les agradeceremos, compartan los programas, denle like, hagamos de esto
pues una tendencia, llevémoslo más allá. De verdad que nos encanta todos los temas de los que hablamos. Aquí no solamente nos encanta, sino es un tema muy importante. Eh, la situación económica después de la pandemia se ha vuelto muy compleja. Y, Entonces, que es el momento que debemos usar para reflexionar. Y no solo para reflexionar, sino para actuar. sí, 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 y fíjense un dato rapidísimo. Se hizo un estudio en España durante la pandemia y en las primeras semanas la gente aprovechó sus insumos la basura bajó muchísimo porque la gente no podía salir a comprar y porque no sabíamos cómo iba a estar la cadena de suministro. Entonces el miedo hizo que la gente en España, pero seguramente fue en todo el mundo, nada más que ahí sí se hizo el estudio, eh, empezó a aprovechar mejor sus insumos por el miedo. Entonces, sí, tengamos ahorita, pues no sé si llamarlo miedo, pero actuemos, porque sí tenemos una cuestión en la que cada uno de nosotros podemos hacer algo. Y pues amigos, se nos acaba el tiempo. Sí, por favor, pongan sus comentarios, compartan. Y en un tema, pues ahora sí que paralelo de lo que también es Goloso Gourmet, recuerden que nosotros somos una tienda y experiencias de amigos para amigos. Entonces, no, en sus cumpleaños, recuerden que podemos organizar eventos pues a la medida, catas, degustaciones y poco a poco les vamos a ir compartiendo nuevas experiencias que están ahorita diseñándose mientras que estamos hablando, como se dice. Gracias amigos, muy buen provecho, que la pasen muy bien y pues nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la Hasta próxima luego. semana a cocinar con basura. Adiós amigos.